Bueno, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy tiene por título o por nombre, Influencia que transforma. Somos sal y luz. Dígale al que está a su lado, somos sal, somos luz. Pero dígaselo así con convicción. Somos influencia que transforma. Somos sal y somos luz. Ok, para iniciar, vamos a compartir algunos conceptos básicos de influencia, ¿verdad? Tenemos que es la capacidad de hacer o de producir efectos en el pensar, en el sentir y en el actuar de las personas. Ese concepto está centrado principalmente en la causalidad, es decir, causa, efecto y efecto. Mientras otros definen la influencia, ¿verdad?, como una fuerza sistemática e invisible que moldea la realidad sin necesidad de contacto o imposición directa. ¿Sí? Entonces vemos estos dos conceptos sencillos de lo que es la influencia y cómo podemos ejercerla, ya sea que estemos o que no estemos. ¿Sí? Ok, podemos decir que Jesucristo ha sido el ser que ha tenido mayor influencia espiritual en la historia de la humanidad. Esa es una afirmación, ¿verdad?, de la que todos somos testigos. Vemos cómo su impacto tuvo una trascendencia global. ¿Por qué? Porque a través del cristianismo, a través de sus enseñanzas, a través de todo lo que fue su vida, ¿verdad?, millones de seguidores, ¿verdad?, hoy día hay millones de seguidores de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Entonces vemos ese alcance global que ha traspasado y ha trascendido culturas, fronteras y geografía. Vemos también que ese impacto, esa influencia que tuvo Jesús en el mundo ha permitido dividir la historia en dos, el antes y el después de Cristo. También, ¿verdad?, hemos visto cómo ha habido esa influencia transformadora en cuanto a conceptos éticos, como el amor hacia los enemigos, la dignidad intrínseca del ser humano, la generosidad, el servir, han sido, entre otros, parte del legado moral que Jesús dejó a sus discípulos. Ahora bien, cuando nosotros escudriñamos el Nuevo Testamento, podemos visualizar, ¿verdad?, cuál fue la influencia que Jesús tuvo en sus discípulos, ¿verdad? Cada uno de estos autores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, resalta, ¿verdad?, las características de esa influencia, pero todos hacen énfasis en que Jesús no solo le dio información a sus discípulos, sino que Jesús transformó su identidad y su propósito. Dígale al que está al lado, Jesús transformó su identidad y su propósito. Nosotros podemos escudriñar y podemos ver, ¿verdad?, en Mateo 4:19, ¿verdad?, en 2 Corintios 5:17, en Gálatas 26:27, en Efesios 2:10, en Lucas 10 del 10 a 10:19, en Mateo 28:19 y 20, en Juan 15:15, entre otros capítulos, ¿verdad? ¿Cómo fue esa influencia? ¿Y cómo fue que Jesús logró transformar, ¿verdad?, esa identidad y ese propósito de los discípulos? Si nos centramos en el primer concepto de esa influencia que se ejerce en vivo y en directo, ¿verdad?, podemos decir que durante su ministerio terrenal, Jesús ejerció una influencia o tuvo una influencia que fue integral, ¿verdad? ¿Basado en qué? En la cercanía y el contacto directo y aprendizaje práctico para con sus discípulos. ¿Cómo fue eso? Jesús fue más que un simple maestro de doctrinas, ¿verdad? Jesús actuó como modelo de vida.
Diga, Jesús actuó como modelo de vida. Entonces, podemos decir, ¿qué hizo Jesús para influenciar en la forma de ser, en la forma de sentir, en la forma de pensar de esos discípulos? Porque si bien hemos leído y hemos analizado las Escrituras, vemos que no eran personas que estaban gobernados por su vieja naturaleza, ¿sí? Recordamos que eran personas que no sabían o no tenían idea de cómo gestionar sus emociones. Eran personas incrédulas. Eran personas que estaban arraigados a su cultura y a la cultura y a las leyes de la época. Eran personas que priorizaban lo temporal o le daban un valor predominante a lo temporal sobre lo eterno, ¿verdad? Eran personas rebeldes. Entonces vemos cómo Jesús tuvo que lidiar con iracundos, con personas rebeldes, con personas con miedos, con personas que pues tenía resistencia a desaprender, a romper a romper esos paradigmas y recibir lo que Jesús traía, ¿verdad? Entonces nos preguntamos cómo Jesús hizo para poder transformar, para poder generar o para poder influenciar en sus discípulos. Primero, Jesús tuvo un contacto personal, ¿verdad? Jesús enseñó a través del modelado, es decir, Jesús enseñó la importancia de su comunión con Dios ¿a través de qué? A través de la oración. Jesús enseñó la importancia de servir ¿a través de qué? A través del servicio que Él dio, ¿verdad? Porque estudiamos en la palabra que dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Jesús impulsó una participación activa y delegó en sus discípulos ciertas cosas. Es decir, que Jesús fue un maestro, ¿verdad?, que impulsaba en sus discípulos no solamente la teoría, la enseñanza, la información, sino que también quería resaltar o resaltó esa práctica, ¿verdad?, al involucrarlos a ellos en su misión. Y ahí podemos ver dos ejemplos que aparecen en la Escritura. Cuando Él los envió a predicar y a sanar y a dar esa experiencia, llamémosla una experiencia, esa experiencia de campo que tuvieron los discípulos, donde Jesús les dio la autoridad a ellos para realizar las obras que Él hacía, ¿sí? También Jesús los entrenó en el tema de liderazgo, ¿verdad? Porque los discípulos aprendieron a través de ¿qué? A través de la observación directa. Los discípulos observaban cómo Jesús atendía a las personas. Los discípulos observaban cómo Jesús manejaba los conflictos. E incluso los discípulos observaban cómo Jesús lidiaba con las autoridades de la época, que no fue nada fácil, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Jesús promovió en sus discípulos esa participación activa, esa participación efectiva y una participación que le da cierto protagonismo y cierto espacio a los discípulos, ¿verdad? También vemos cómo Jesús, a través de sus milagros o señales, como los llama el apóstol Juan, Jesús permitió vislumbrar su naturaleza divina. Él mostró su naturaleza divina a sus discípulos, fortaleciendo ¿qué? Fortaleciendo la fe. ¿Para qué? Para que ellos pudieran enfrentarse a los desafíos futuros, de los cuales ellos ni siquiera tienen idea, pero Él sí. También vemos cómo Jesús rompió barreras sociales. ¿Por qué? Porque Jesús incluyó a diversos grupos en su círculo cercano, ¿verdad? En resumen, esta influencia de Jesús fue, si se quiere, una transmisión de vida a vida. Al estar personalmente con ellos, no solo Jesús transmitió información, ¿verdad?, que podemos escudriñar en la palabra, sino que Jesús imprimió su propio carácter en ellos, ¿verdad?
¿Para qué? Para prepararlos. ¿Para qué? Para que ellos continuaran su obra incluso después de su partida. Ahora bien, si analizamos el segundo concepto, indiscutiblemente en el evento de Pentecostés, que lo podemos ubicar en Hechos 2, vemos cómo no solamente el hecho de Pentecostés, sino la expansión que tuvo el cristianismo, ¿verdad? Nos deja una perspectiva teológica y sociológica como ejemplo máximo de esa transformación y esa influencia como fuerza sistemática. ¿Cómo es eso, hermana? Bueno, bajo esta óptica, la influencia de Jesús tras la resurrección deja de ser una influencia externa, es decir, el maestro caminando con sus discípulos, y pasa a ser una influencia donde se pone de manifiesto la fuerza estructural que representa el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que después de la muerte, después de la resurrección, después del Pentecostés y la expansión del cristianismo, ¿verdad?, hubo una redimensión, ¿verdad?, de esa influencia que pasó de lo local a lo sistémico. Mientras Jesús estaba físicamente en la tierra, la influencia dependía del contacto directo, ¿verdad?, a través de la palabra, a través del tacto, a través del oído, a través de cada enseñanza. Al vaciar el espíritu, al vaciar su espíritu, ¿verdad?, en ellos o en nosotros, la influencia se vuelve omnipresente. Es decir, ya no es la influencia de una persona a otra, sino la influencia de un sistema. Es decir, la influencia del reino de Dios en cada uno de nosotros. Amén. También vemos cómo esa influencia que ya no estaba presente, sino que estaba en nosotros o en los discípulos, ¿verdad?, transformaron sociedades basándose en esa influencia que ya no estaba físicamente, pero esa influencia fue modelada por esa fuerza y por esa enseñanza que alteró el comportamiento y los sentimientos de millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Amén. Ahora bien, dijimos que en el Nuevo Testamento podemos escudriñar cómo fue la influencia que tuvo Jesucristo sobre sus discípulos, ¿verdad? Y dijimos que había sido una influencia, ¿en qué? En su identidad y en su propósito, ¿verdad? ¿Cómo transformó Jesús la identidad de sus discípulos? Antes de ser llamados discípulos, ellos eran ciudadanos comunes y corrientes, que cumplían un rol y que ejercían una función, un oficio, una profesión en la sociedad. Ellos pasaron de ser ciudadanos comunes a ser personas que imitaban el carácter de su maestro. Si vemos bien, y en estos días lo conversábamos y lo estudiábamos, Jesús vino a dar una materia. Igual que todo maestro da una materia: biología, física, química, matemática. Jesús vino a dar una materia y su materia era Él mismo. Jesús vino a enseñar a los maestros a enseñarse a sí mismo. Amén. Jesús transformó la identidad de esos discípulos de ser temerosos, de tener miedo, de tener ansiedad, de no gestionar esas emociones, y lo podemos ver antes, durante y después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? A ser testigos valientes que con determinación y valor mostraron la gloria de Dios. Amén. Jesús también les dio una nueva naturaleza. Ellos fueron llamados o son llamados hijos de Dios,
coherederos con Cristo y miembros de una familia espiritual. Entonces vemos algunas, ¿verdad?, de las transformaciones en la identidad que tuvieron esos discípulos. En cuanto a las transformaciones relacionadas con el propósito, ellos tuvieron una evolución, ¿verdad?, de hacer un seguimiento local y pasivo a una responsabilidad activa y universal. Ya no eran pescadores de hombres para garantizar una supervivencia económica en su familia. Ya ellos eran pescadores de alma. Ya ellos no eran pescadores, ¿verdad?, sino que el Señor los nombró y los convirtió en pescadores de hombres. A través de la Gran Comisión, Jesús los llamó no solo a acompañarlos, sino que ellos fueron transformados o fueron nombrados embajadores del reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron enviados con una misión específica que podemos decir sin duda alguna que tuvo un alcance global. Asimismo, su propósito incluyó el poder para sanar, el poder para resucitar y hacer milagros en nombre de Cristo. Vemos entonces, hermanos, el gran privilegio que tuvieron los discípulos al estar con el Maestro, al caminar con el Maestro, al hablar, al convivir, reír, llorar, poder preguntar: Maestro, ¿qué significó esta parábola? Maestro, ¿qué quiso decir usted en esto? Maestro, y esto, y maestro, lo otro. Y tener al Maestro allí, y que esa presencia física y tangible del Maestro pudiera influenciarlos de tal manera, fue maravilloso. Vemos cómo fue cambiada por completo la naturaleza de los discípulos, ¿verdad? Y podemos decir, ese fue el suceso. Pero tenemos que tener presente, hermano, que para que ese suceso se diera, los discípulos, dígame que está a su lado, pasaron por procesos. Pero dígaselo así, pasaron por procesos, ¿verdad? Internalizar, asimilar, digerir lo que era esa materia que el Maestro les vino a dar, no fue nada fácil. Y nosotros podemos ver cómo los apóstoles muchas veces ni entendían lo que el Maestro les estaba enseñando. Que los apóstoles, o sea, yo me los imagino, ya va, y esto, y cómo es esto, y incluso viendo los milagros y viendo las señales del Maestro, ellos dudaban. Maestro, levántate que la tormenta los persigue, los azota este tremendo diluvio. Maestro, pero es que no alcanzan los panes y no alcanzan los peces. Maestro, pero y maestro, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, que de los apóstoles yo he aprendido que a pesar de que ellos tenían que lidiar con su naturaleza humana, los apóstoles lograron dejar a un lado esa naturaleza y se dejaron gobernar por la naturaleza divina y por esa fuerza que los llevó a no perder esa identidad y a no desviarse del propósito para el cual ellos fueron llamados. Amén. Y no solamente en los discípulos, hermanos, porque yo de repente estoy haciendo aquí énfasis solamente en los apóstoles, en los 12 apóstoles. Nosotros escudriñamos las Escrituras y vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han ejercido influencia en toda la humanidad, en el Antiguo Testamento, a sus patriarcas, a sus profetas, en el Nuevo Testamento, incluso personas como el apóstol Pablo, Priscila, Aquila, Dorfa, todas esas personas que fueron llenos, que recibieron esa vida eterna que es Cristo,
recibieron esa influencia y lograron transformar el entorno que los rodeaba. Ahora bien, hermanos, usted se puede preguntar y yo me puedo preguntar, ¿y qué papel jugamos nosotros en esa historia? Pregúntese, diga, ¿qué papel juego yo en esta historia? Hermano, sabemos que no solamente fueron influenciados los apóstoles. Esa influencia, hermano, nos alcanzó a nosotros. Pero si vamos más allá, hermano, esa influencia vive dentro de nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros asumimos que somos portadores de esa vida, de esa influencia, hermanos, nosotros debemos dejar de ser simples espectadores y debemos tomar nuestro lugar como copartícipes de este plan eterno. Así es. Entonces, llegaron a mí ciertas preguntas como, ¿estoy claro sobre mi nueva identidad? ¿Entiendo el significado de mi misión y propósito? ¿Qué estoy haciendo para influenciar a otros? ¿Dejo que otros visualicen lo que porto? ¿Veo que otros visualicen lo que es mi esencia? Quiero, hermanos, que se ubiquen en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Cuando lo tengan, me dicen amén. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Amén, ¿lo tienen? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla como un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras y alaben a su Padre que está en el cielo. Hermanos, al ser llenos de Él, al ser portadores de esa influencia, de esa esencia, de esa vida que nos debe gobernar, nosotros nos convertimos en eso, en portadores activos de la esencia de Cristo. Segundo, estamos llamados a cumplir el propósito y a ejercer la identidad que Él mismo nos asignó en ese sermón del monte. ¿Cuál fue esa identidad? Él no dijo, ustedes serán, ni dijo, pudiera ser, ni dijo, a lo mejor, ni dijo, quizá. Él dijo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz que alumbra el mundo. Eso, hermanos, nosotros debemos internalizarlo, porque la sal de la tierra y la luz del mundo, diga al que está a su lado, y hasta aquí, dentro de mí. Hermanos, somos la sal de la tierra y la luz que alumbra el mundo. ¿Por qué Jesús utilizó esa metáfora? ¿Qué significaba la sal y qué significaba la luz en aquellos tiempos? Bueno, hermano, déjeme decirle que la sal tenía un valor incalculable. La sal valía demasiado. La sal era considerado el oro blanco. Y la sal tenía, hermanos, era utilizada, imagínense ustedes, en ese tiempo no existían refrigeradores.
Y la sal era utilizada para evitar que la comida se dañara, ¿verdad? Eso permitía que la gente pudiera tener en su despensa la comida por mucho tiempo. O sea, no tenía refrigerador, pero tenía sal. Eso también en el ámbito económico tenía una influencia, porque al comercializar el producto, permitía que el producto pudiera viajar grandes extensiones sin que el producto se dañara. La sal también tenía un valor en el ámbito laboral. La sal era considerado, era como el dinero. Con la sal podías hacer trueque y con la sal podías pagar a los trabajadores. Incluso el término salario viene de allí. También la sal se utilizaba para sazonar, se utilizaba en agricultura, se le colocaba el abono para que ampliara sus propiedades, se le utilizaba a los cultivos, se le colocaba a los cultivos para eliminar las malezas. La sal también tenía propiedades para la medicina, etc. Entonces la sal era en esencia valiosa. Ahora bien, ¿y la luz? ¿Qué valor tenía la luz en ese momento? Bueno, la luz no tenía un precio porque no existía como hoy día un servicio de luz. Recordemos que en ese entonces se utilizaban las lámparas. Entonces el valor estaba dado. ¿Por qué? Por el combustible que se utilizaba, por el material con el cual ellos diseñaban o elaboraban la lámpara, y por el tipo de tela y el algodón que se utilizaba para las lámparas, ¿verdad? Y en ese entonces tenía un alto valor. Incluso había diferencias socioeconómicas del que tenía la lámpara encendida toda la noche porque tenía recursos para comprar el combustible y lo que se requería para tener la lámpara encendida toda la noche. Incluso el tipo de lámpara, cómo era elaborada. Entonces, la clase social pudiente podía tener esa luz encendida día y noche. Las personas con menos, con una condición económica un poco, ¿verdad?, más baja, pues no podía hacer lo mismo. Incluso, hermanos, dice que en los escritos, en los estudiosos del tema, que un trabajador promedio tenía que trabajar 400 horas diarias para poder tener una hora de luz de las que dan este bombillo. Una hora de luz, para poder disfrutar de una hora de luz de lo que me da un bombillo de 100 vatios, hoy día un trabajador promedio en aquella época tenía que trabajar 400 horas. Entonces, explicar el valor de la sal y de la luz en esa época nos permite a nosotros tener una visión más clara de a qué se refería el maestro cuando dijo que nosotros o que éramos o somos la sal de la tierra y la luz que alumbra el mundo. En Mateo 5:13 Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿A qué se refiere esto, hermano? Tomando en cuenta que la sal, toda la importancia que tenía la sal, se refiere a que nosotros somos personas que ejercemos una influencia activa sobre todos los creyentes, ¿verdad? Esa influencia es evitar, hermano, que exista o que se produzca o que se prolifere esa degradación moral o espiritual que hay en la sociedad. Entonces, si somos sal en el mundo, estamos llamados a tener una preservación contra la corrupción. Sabemos que la sal detenía la descomposición. Nosotros estamos llamados como cristianos a evitar que la sociedad se pudra moralmente. Nosotros debemos ser influencia y sabor. Decíamos que la sal aportaba sabor, ¿verdad?, a lo que se le colocaba. Jesús dice que nosotros como seguidores y como discípulos más que seguidores, no podemos perder el sabor. No podemos
perder nuestra esencia y debemos manifestar esa esencia en todo momento y en todo tiempo. Un cristiano debe aportar la gracia de Cristo en sus conversaciones y acciones. No podemos perder la esencia, porque si nosotros perdemos la esencia, ya no servimos. Y wow, qué terrible es que seamos desechados por no utilizar o no proyectar o no entender lo valioso que nosotros somos. Nosotros, al ser sal de la tierra, debemos cumplir nuestra misión al exterior. Imagínense usted un frasquito de sal. En el salero la sal no hace nada. La sal produce su efecto cuando es vaciada, ¿sí? Nosotros en la iglesia podemos hacer mucho, pero no nos conformemos con quedarnos aquí en el salero. Nosotros tenemos que salir y expandirnos, expandir esto que somos, ¿verdad? Es decir, debemos ser hermanos quienes produzcamos transformación en nuestro entorno, desde adentro hacia afuera. Por aquí les voy a compartir algunos ejemplos de cómo podemos ser sal en la tierra. Ofrecer un oído atento y compasivo a quienes sufren, brindando consuelo que sana heridas espirituales. Actuar como mediador en conflictos, buscando siempre la reconciliación y transformando atmósferas de odio en espacios de entendimiento. Brindar palabras de esperanza y alegría a personas que atraviesan momentos difíciles y de desesperanza. Mostrar una paz y satisfacción genuina, incluso en la adversidad, lo que motiva a otros a preguntar por la fuente de esa fortaleza. Hermanos, ¿qué significa entonces ser sal de la tierra? Es, hermanos, reconocer lo valioso y lo esencial que soy para el Padre. Significa, hermano, manifestar la identidad eterna cada día de mi vida. Hermano, ser sal de la tierra ser sal de la tierra es lo que somos cuando dejamos que la naturaleza de Cristo sea la que nos gobierne. Ser la sal de la vida o ser la sal de la tierra, hermanos, es preservar el diseño de Dios y aportar esa esencia a un mundo lleno de necesidades. Amén. Vemos más adelante en Mateo 5:14, vemos cómo podemos ser la sal de la tierra. Pero también dijo que éramos la luz que alumbraba el mundo, ¿verdad? Para eso debemos tener en cuenta, hermanos, que nosotros somos el reflejo de la verdad. Cristo dijo, si leemos en Juan 8:12, dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Él es la luz del mundo y nosotros somos el reflejo de esa luz. Significa que nosotros no tenemos una luz propia, sino somos como la luna. Nosotros somos el reflejo de Dios. Así como somos el reflejo de Dios, no podemos pasar desapercibidos, hermanos. Por eso dice la palabra o dice ese versículo que no pone el ejemplo de la ciudad en la cima de un monte, ¿verdad? Y ahí, eso que representa, que la vida de un hijo de Dios debe ser visible. También dice que no se enciende una luz o no se enciende una lámpara, ¿para qué? Para colocarla debajo de un cajón, sino para colocarla en lo alto. Imagínense ustedes el gran valor que tenía la luz, que Jesús utilizó esta metáfora. ¿Por qué? Porque si nosotros somos portadores
de la luz del mundo, la luz que disipa las tinieblas, la luz que nos guía como un faro hacia el camino, hacia la vida eterna, ¿cómo la vamos a esconder? Esa luz debe manifestarse cada día de nuestras vidas, hermanos. Nosotros debemos entender que ni por miedo, ni por vergüenza, ni por ninguna circunstancia, nosotros debemos dejar de mostrar eso tan maravilloso que portamos, que es esa luz. También es importante, hermanos, que recordemos que Jesús aclara que esa luz también son las buenas obras. Ojo, pero esas buenas obras hemos entendido que no tienen que ver con actividades filantrópicas o actividades que tengan que ver con caridad, sino que esas buenas obras es el resultado de la naturaleza del gobierno de Dios que ha sido encarnada y que está operando a través de nosotros. Amén. Nosotros, al ser luz, debemos mostrar el camino a otros. Ser luz en el mundo significa que a través de nuestra integridad, nuestra sabiduría, vamos a ayudar a que otros tengan claridad y que puedan distinguir lo bueno y lo malo. ¿Qué ejemplo puedo yo mostrarles a ustedes de cómo ser luz en el mundo? No buscar el reconocimiento propio, sino que la acción se dirija a la gracia de Dios. Mantener tus convicciones firmes incluso cuando el entorno intente extinguir tu fe. Dar direcciones a quienes han perdido el rumbo, compartiendo el mensaje de amor y salvación de Jesús. Realizar actos de servicio desinteresados para que otros, al ver tu conducta, glorifiquen a Dios. Ser honesto, responsable y transparente. Hermanos, nosotros tenemos una gran misión y nosotros debemos ser conscientes de lo que se ha vaciado en nosotros. No es cualquier cosa, es la vida del Hijo, y esa vida nosotros debemos cuidarla, nosotros debemos honrarla, nosotros debemos cuidarla, honrarla, nosotros debemos expresarla cada día. Nosotros debemos ser como los discípulos que, a pesar de todas las cosas por las cuales ellos atravesaron, los discípulos hasta el final de sus días, ellos mostraron y expresaron al mundo esa vida que los gobernó hasta el final de sus días, hermano. De esa manera, nosotros también debemos actuar. Entonces, ser luz o ser la luz que alumbra el mundo es, hermanos, mostrar la identidad eterna cada día. Ser luz, hermanos, es mostrar que a través de Jesús, o solo a través de Jesús, se puede salir de las tinieblas y se puede reconducir el camino hacia Dios. Ser luz en las tinieblas, hermanos, es poder revelar la verdad y poder discernir entre el bien y entre el mal. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Y lo estoy reflejando esa luz. Debemos, hermanos, para hacer luz que alumbra el mundo, entender que debe producirse una encarnación de la palabra en mi vida diaria. Es decir, hermano, yo debo ser tangible esa naturaleza
que me gobierna. Por allí encontré algo que escribió el apóstol Caldiño y quiero compartirlo con ustedes, hermanos. Él escribió: no somos luz por esfuerzo propio, sino porque reflejamos la verdad que ha sido encarnada en nosotros. Si el mundo está insípido y en oscuridad, no es culpa de las tinieblas, es que los hijos aún no se han manifestado. Ven y gobierna sobre las circunstancias. Sé sal que detiene la corrupción y esa luz que marca el camino hacia el Padre. Manifestar a Cristo no es una opción, es nuestra naturaleza, hermanos. Nosotros debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes, hermanos. Y cada día de nuestra vida hacer un análisis retrospectivo, un análisis introspectivo y un análisis prospectivo que me permita decir: oye, ¿cómo estaba yo hace 10 años? ¿Conocía mi identidad? ¿Estaba claro sobre mi propósito? ¿Sobre mi naturaleza? No. ¿Cómo estoy hoy día? Introspectivamente, ¿cómo estoy? ¿Y cómo me proyecto? Sabiendo la naturaleza que porto. Hermano, así como Cristo, que no caminó con nosotros, no tuvimos el privilegio de caminar con Él. ¡Wow! Pero tenemos el honor de que Él esté aquí. De que Él esté aquí dentro de esta vasija de barro. De que ese gran tesoro, ese tesoro tan valioso, esté dentro de mí, esté dentro de nosotros. Y entonces, ¿de qué manera, hermanos, nosotros estamos siendo esa sal, proyectando esa luz en nuestro entorno? Ejercemos distintos roles y los ejercemos con amor, con vocación, con convicción, con pasión. Pero ese gran rol es que tenés, y ejercemos roles en la casa, en la universidad, en el trabajo, en la comunidad. Ejercemos distintos roles, hermano. Pero este rol de discípulo, este rol de ser influencia en los demás, ¿cómo lo estamos ejerciendo? ¿Cómo estamos influenciando al que está en mi comunidad? ¿Cómo estamos influenciando al que está en mi universidad? Al que está en el lugar de trabajo. ¿Cómo lo está? Es más, ¿cómo estoy influenciando a mi hermano que está sentado a mi lado en la congregación? ¿Cómo lo estoy influenciando? ¿Estoy siendo sal? ¿Estoy siendo luz? No caminamos con Cristo, hermano, pero Cristo está en nosotros, ¿no? Tuvimos el privilegio y el honor que no tuvo Jacob, que no tuvo Isaac. ¿Quién más, Rafa? Que no tuvo Abraham, porque si bien es cierto que ellos tenían una comunión con el Padre, ellos no caminaron con el Padre. Y ellos tampoco recibieron el Espíritu Santo. No fueron portadores de esa vida. En cambio nosotros sí, hermano. Entonces valoremos, démosle el valor. Y no nos quedemos como simples espectadores mirando cómo el pastor predica, cómo la pastora enseña, cómo la hermana Marisela va a ir a una palabra, cómo el hermano... No, seamos nosotros copartícipes, seamos nosotros, o sea, somos también protagonistas de todo esto. El Señor Cristo, a través de la cruz, hermanos, nos dio, oye, el privilegio de estar sentados en la mesa del Rey. El privilegio de ser parte, Señor, de su reino inconmovible. El privilegio de ser llamados hijos. Porque no lo tuvo, ese privilegio no lo tuvieron solamente los discípulos, lo tiene usted y lo tengo yo. Al decidir, al aceptar que Cristo es mi gobierno. Amén. Hermanos, la influencia
no se mide por la cantidad de seguidores que usted tenga. La influencia no se mide, Raquelita, por la cantidad de seguidores que tengo en las redes sociales. La influencia no se mide, Sara, por la cantidad de clientes que tengo para mi negocio. La influencia no se mide, Juan, por la cantidad de clientes que tengo en mi bufete o la cantidad de amigos, Yerali, que tengo allí en mi, guardados como contactos en mi celular. La influencia no se mide, Wendy, por la cantidad de personas que compran mis postres. Incluso, Marisela, la influencia no se mide por la cantidad de personas que asisten a mis talleres o que escuchan los programas que nosotros ejecutamos. Hermanos, la influencia se mide, hermanos, por la cantidad de personas que hoy día le dan gracias a Dios porque usted y porque yo en algún momento de sus vidas nos atravesamos, nos cruzamos en su camino. Y no solo eso, hermanos, la influencia se mide por la transformación que usted, estando y no estando, usted hizo en esa persona, hermano. Esa es la verdadera influencia. Esa es la verdadera influencia. Porque Cristo influenció a sus discípulos estando presente y no estando presente, aunque bueno, fue basado su Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Hoy quiero, hermanos, y ya voy culminando. Hoy quiero, hermanos, que usted haga el desafío de la silla vacía. El desafío de la silla vacía. Hoy quiero, hermanos, que ustedes piensen, cierren los ojitos y piensen en una silla. La silla que usted utiliza o la silla donde usted se sienta cuando usted está en su trabajo. La silla que usted ocupa cuando está en la universidad, cuando está en el liceo, cuando está en una reunión en la comunidad. La silla que usted ocupa en el entorno donde usted se desenvuelve, hermano. Y quiero que visualice, hermano, y se imagine, si esa silla no se extraña, nadie extraña cuando esa silla está vacía al que se sienta en esa silla. Pregúntese, hermano, ¿será que estoy siendo sal? ¿Será que estoy siendo luz? ¿Será que la sal la tengo guardada en el salero? ¿O será que la sal ya se dañó? ¿O se contaminó? ¿O se ligó y se dañó? ¿O será que esa sal está insípida? ¿O será que soy esa luz que se prendió, pero se escondió debajo de la silla? Y pregúntese, hermano, si esa silla refleja un vacío de paz, de amor, de honestidad, de templanza, de generosidad. Es porque usted, hermano, y yo hemos entendido el llamado. El desafío de la silla vacía nos muestra, hermano, qué impacto estamos teniendo en nuestro entorno. ¿Qué impactos como hijos y portadores de la vida de Cristo, de la naturaleza divina, estamos obteniendo nosotros en nuestro entorno? El impacto y la influencia de Jesús trascendió cultura, trascendió frontera, trascendió geografía. ¿Cómo está trascendiendo usted? Ahí, al ladito, en su casa, con sus hijos, con los suyos. Hermanos, por último, les invito a que no salgamos, porque yo debo incluirme también, ¿verdad? No salgamos de aquí
buscando ser famoso, buscando tener influencia en las redes, buscando ser elogiado. No, hermano. Nosotros tenemos que salir de aquí, dígale al que está a su lado, buscando ser necesarios para el reino de Dios. Nosotros necesitamos salir de aquí, hermano, buscando ser respuesta para alguien que está en las tinieblas. Nosotros necesitamos salir de aquí, hermano, ser respuesta para alguien que en este momento ora para que le sea revelada la palabra de vida eterna. No podemos ser esa luz que se esconde debajo de la mesa. Hermano, portamos algo tan valioso que debemos proyectarlo, hermano. Así como usted un día recibió esa sal y recibió esa luz, usted, hermano, está llamado a lograr que otros también reciban esa bendición. Porque eso sí es una bendición, porque recordemos que las bendiciones son espirituales. Amén. Entonces, hermanos, por último, quiero invitarlos a que al salir de aquí, usted sea luz, usted sea sal, usted sea influencia. Muchas gracias.